máster en dirección de proyectos, nuestro máster, está orientado a una serie de competencias que debe tener todo ingeniero o ingeniera, transversales, que normalmente no se trabajan suficientemente en las escuelas de ingeniería o en las escuelas de arquitectura, incluso en algunas otras de ciencias sociales. Aquí trabajamos temas que tienen que ver con el liderazgo, el trabajo en equipo, con la gestión de proyectos, que para eso es dirección de proyectos, porque aquí gestionamos proyectos. O sea, los directores de proyectos o las directoras de proyectos consiguen que se hagan las cosas. O sea, no vale con saber cómo se hacen, sino que tienes que conseguir que tu equipo y gente de alrededor, tus clientes, tus proveedores, incluso los organismos públicos, incluso la competencia, te ayuden a conseguir los objetivos que has marcado tú para tus proyectos. Eso es lo que diferencia, digamos, un máster en dirección de proyectos de un máster más orientado a las tecnologías como industriales o mecánicas, que son los habituales aquí de la escuela. Hay gente que cree que el director de proyectos es el jefe del proyecto, ¿no? Generalmente suele ser el que se encarga de que se hagan las cosas. No sé si llamarlo jefe o llamarlo el resolvedor, ¿no? Normalmente la media de edad varía de unas promociones a otras, pero estamos hablando de una media de unos 35, entre 30 y 40 años. Viene gente mayor, viene gente igual más joven. Hemos tenido varias arquitectas, muchas mujeres arquitectas, algún abogado, algún licenciado en sociología, algún en psicología. Sí, es verdad que la mayoría son ingenieros o ingenieras aquí de la casa, ¿no? de Bilbao, de San Mamés. El principal objetivo es formar en esas competencias que no son, digamos, las troncales de las carreras normales, ¿no? Sobre todo, y eso pasa más en las carreras de ingeniería y en arquitectura, por ejemplo, en las que nos centramos mucho en las partes más tecnológicas. Nuestro programa en dirección de proyectos se enfoca a esas otras competencias, algunos le llaman transversales o soft, más débiles, que se tocan temas como trabajo en equipo, como planificación a largo plazo, como el liderazgo, comunicación intercultural, aspectos legales, contratos. O sea, son temas un poquito que se salen de lo que sería lo habitual en una escuela de ingeniería. Nowadays, at least in Spain, the profession of the discipline of project management is one of the more valued in the market, in the job market. It's one of the professions which highest salaries paid for newcomers. So, and this is also something which is reflected in the salaries that the staff or the students who come out of our master are obtaining in the sector. I mean, they get better salaries, they get the promotion in their companies. It is true that working by projects or for projects is difficult. I mean, it's challenging. I mean, you need to be prepared to move around, to work around, to travel. But this is something which our master is providing you. I mean, we have the capillarity with other countries. We have very good relationship with the universities in Dortmund, in Trondheim, in Ukraine, where we send those who are willing to go or who may go for stages in the preparation, in the training courses. So every year we send like from 6 to 10 persons to what we call week blocks in Dortmund, where they stay for 10 days learning 1-2 subjects, specific subjects, in a very intensive way. Bueno, a mí este máster me interesó mucho porque tenía el enfoque internacional. Al tener relación con el Fachhochschule de Dortmund, que es la escuela técnica de Alemania, que hay mucha relación con el máster, bueno, comparten el programa. Eso me llamó la atención, y también porque yo tenía interés de hacer el doctorado. Y este programa, este máster, te da acceso a programas de doctorado. It's not really difficult. The difficult part is to have the discipline and the time to dedicate effort and to make the projects, but the actual program, it's easy, it's very practical. That's what I really liked, that it's practical, that you can apply it directly to the work or whatever activity that you are doing. Al final, el primer día nos dicen que un proyecto aplica para todo
Y es verdad. Luego eso lo puedes llevar a la vida del día a día, lo puedes llevar al trabajo o lo puedes llevar hasta tus proyectos personales. La verdad es que el máster merece mucho la pena, no solo por los contenidos y el desarrollo que te aporta, sino también por las personas con las que compartes. Al ser de tantos ámbitos tan variados, te abre muchísimas más puertas de las que puedes esperar. Una colocación muy alta, 100% no se puede decir, porque siempre tenemos casos en los que es más difícil, por X motivos. También el director de proyectos o la directora de proyectos es una posición que es muy exigente, entonces también debe estar bien remunerada. Entonces, conseguir esa buena remuneración con esos perfiles que estamos sacando en el mercado, pues no es siempre fácil. De todas maneras, hoy por hoy yo creo que todos los que quieren trabajar y tienen disponibilidad de viajar y de moverse, sobre todo de moverse, tienen trabajo.